Bueno, la idea es que esta clase podamos trabajar un poco en torno a los contractualistas. Seguimos trabajando con el texto de Renan Ubiña, que hace un recorrido tanto teórico como histórico por parte del Estado. ¿Qué autores vamos a trabajar nosotros en la materia? Sobre todo esta primera mitad. Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Marx y Gramsci, que son los autores que van a hacer sobre todo un aporte muy importante a lo que es la teoría del Estado, adaptándola obviamente a la coyuntura y a todo este recorrido histórico que también estamos trabajando. Vamos a trabajar con los contractualistas, Hobbes, Locke y Rousseau. ¿Sí? Thomas Hobbes es un autor inglés que va a escribir en el siglo XVII. Vamos a trabajar con Locke, también inglés, va a escribir 60, 70 años después. Y vamos a trabajar también con Jean-Jacques Rousseau, autor francés, uno de los principales influenciadores o teóricos que aportan a la Revolución Francesa, ya mitad de 1700. Un poco lo que comparten estos autores es que nos van a hablar de la necesidad de un contrato social. Es decir, ellos creen que en la sociedad, que en la política, hay conflictos, que hay problemas, y que el Estado puede ser la herramienta, puede ser la instancia para solucionar los problemas que justamente existen en la sociedad civil en una situación, si se quiere, un tanto anárquica, porque no hay leyes, no hay reglas, no hay derechos, no hay obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estos autores que pueden ser considerados como parte de la filosofía política. ¿Por qué filosofía política? Porque nos van a llevar a un plano filosófico, un plano no real, que no existe, no es un estudio ni histórico, ni es un estudio tampoco propio de la antropología, sino más bien un escenario para discutir y pensar cómo es el ser humano. ¿Cómo es el ser humano en su esencia más pura? ¿No? Me adelanto un poco, Hobbes va a decir el ser humano por naturaleza es un ser egoísta que lo lleva al enfrentamiento de todos con todos. Bueno, Locke va a tener otra visión, Rousseau va a decir no, el ser humano es tímido y bondadoso, en la naturaleza vivía sin mayores problemas. En definitiva, lo que van a decir cada uno de los autores es que hay un punto de conflicto y que hay una solución que es el Estado. Pasa que cada uno responde a un momento histórico distinto y tiene una fundamentación distinta por la cual llegar a esa necesidad, ese contrato social y ese Estado que solucione los problemas que tenemos en esta sociedad. Bien, después ustedes incluso pueden pensar con qué autor se sienten más cómodos, más cómodas, más identificados. En principio, podemos decir que Hobbes es un autor que representa el Estado absolutista. ¿Sí? Él escribe un libro que se llama El Leviatán. El Leviatán representa un gran monstruo mitológico que está por encima de la sociedad, lo cual claramente da cuenta de ese Estado absolutista y ese poder que el Estado, el soberano, todo lo tiene. Recordemos, Estado absolutista en estrecha vinculación a la Iglesia. Y en definitiva, lo que va a decir Hobbes es que el ser humano, el hombre, en ese entonces, el hombre y la mujer, se mueven por sus pasiones, por sus instintos, ¿no? Y que en definitiva esas pasiones son las que nos llevan al conflicto, al enfrentamiento, de una situación de guerra, de miedo, de muerte, de constante amenaza, de todos contra todos. Es decir, un estado muy anárquico, muy violento, el cual hay que solucionar con reglas, con un contrato social, con un Estado. ¿Cuáles son las pasiones que mueven al ser humano, según Hobbes? Bueno, pensémoslo en términos muy instintivos, casi animales, ¿no? Es decir, el apetito sexual, el alimento, no tener frío, no tener calor, ¿no? Vivir más o menos bajo un techo o de la mejor forma que se pueda. Y va a decir Hobbes, claro, nada regula esto. ¿Quién regula que yo no le saque el alimento a mi vecino o mi vecina? Entonces la solución para Hobbes va a ser el contrato social. ¿Sí? Lo estoy diciendo de una forma muy esquemática, ustedes pueden ir al texto, van a profundizar en la lectura, pero para que tengan un poco una hoja de ruta para laburar esto mismo. Entonces, para Hobbes hay dos momentos. Un momento que es el estado de naturaleza, que es ese momento imaginario. Recordemos que no es un trabajo histórico,
del autor, sino que es filosofía política, un momento de caos, de conflicto, de enfrentamiento, de guerra, de violencia, que es el estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano se mueve por sus pasiones. Pero además del ser humano moverse por sus pasiones, Hobbes va a decir lo que nos diferencia con los animales es que somos seres racionales. Tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de desobedecer nuestros instintos, algo que muchas veces los animales no tienen, ¿no? Entonces, Hobbes va a decir, el instinto, las pasiones nos llevan al enfrentamiento, pero la razón nos lleva al contrato social. Nos lleva a entender que necesitamos regular esta situación y establecer un Estado que justamente pueda solucionar estos problemas. Entonces, Hobbes es muy esquemático. Estado de naturaleza, conflicto, enfrentamiento, Estado. Recordemos que escribe en 1600, que de alguna forma fundamenta este Estado absolutista. Es la solución, ¿sí? Para hablar de egoísmo, va a hablar Hobbes, ¿sí? Como si en lo más profundo fuésemos seres egoístas. Eso queda a discutir si ustedes creen que es así o no. Va a escribir otro autor, John Locke, otro libro llamado El contrato social, donde ensayo en realidad sobre el contrato social, sobre la sociedad civil, el contrato social, donde va a decir, bueno, esto no es tan así como lo dice Hobbes, ¿no? Y va a relativizar muchas de estas cuestiones, pero sí va a reconocer que efectivamente hay problemas en la sociedad civil y que el Estado tiene que resolverlos. Es decir, que el Estado sigue siendo la solución. Recordemos que estos autores contractualistas comparten esta visión. El Estado como superador, el contrato social como solución a los problemas que existían en el estado de naturaleza. Entonces, Locke es un autor que es inglés, que es considerado el padre del liberalismo, porque va a ser uno de los primeros que va a hablar de la necesidad de respetar la propiedad privada, algo que no es menor, porque va a hablar de las leyes, algo que también es novedoso para la época, y podemos decir que históricamente Locke va a estar entre el Estado absolutista y el Estado liberal, ¿sí? En ese periodo de transformación, sea la revolución de Cromwell en Inglaterra a final de 1600, algo que también influencia un poco el pensamiento de Locke. La rebelión de Cromwell básicamente son los asesores del rey desobedeciéndolo y diciéndole no estamos de acuerdo con eso. Algo que podría ser considerado como un incipiente poder legislativo o como un poder que viene a contrarrestar un poco las decisiones del monarca, del rey y de ese estado absolutista. Entonces, Locke, representante del liberalismo, ¿sí? Iba a decir algo muy distinto a Hobbes en términos de egoísmo y pasiones y etc. Va a decir, en el estado de naturaleza también existen leyes. Pasa que no son leyes que estén escritas, no son leyes que el Estado haga que se cumplan, pero hay algo como leyes naturales. Algo, si se quiere, muy similar al cristianismo o esta idea de no le hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan, ¿no? Es decir que hay cierta concepción, cierta cosmovisión por parte del ser humano en torno a no hacerle a alguien lo que no querés que te hagan. Una cuestión muy empática, ¿no? Eso para Locke existe y son leyes naturales. El desafío es que ya esas leyes naturales puedan estar reglamentadas y que sean leyes escritas, reconocidas por el Estado, respetadas por todos y por todas. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Locke? Que el conflicto, el punto de conflicto de esta naturaleza, es que, en definitiva, si alguien me lastima a mí, alguien me roba mi alimento, me destruye mi casa, me amenaza, o hace algo que me está perjudicando, yo tengo derecho, por esas leyes naturales, a que eso no se haga más. Entonces yo supuestamente tendría derecho a castigar ese delito. Pasa que, ¿quién dice que yo, al castigar ese delito, pueda ser justo? ¿Qué es lo justo si no hay Estado? ¿Qué es lo justo si no hay leyes? ¿Quién lo va a determinar? ¿No? Si yo tengo que reparar ese daño que me hicieron y que la otra persona sea castigada, bueno, ¿cómo hacer para que, justamente bajo una situación de revanchismo, de ira, de enojo, el castigo no sea peor?
¿no? Entonces es ahí donde hay un conflicto, y el problema es que el ser humano es tanto juez como parte de esto mismo, ¿no? Es decir, yo soy parte de un conflicto, soy parte de un problema, y a la vez soy juez, porque soy quien va a juzgar, quien va a castigar a la otra persona. Bueno, ahí hay un problema, dice Locke. Eso no puede suceder, y eso sí lleva a un conflicto y a un problema entre las partes. Otro de los problemas que advierte Locke es el tema de la propiedad. Locke dice algo que es: la tierra es de quien la trabaja, ¿no? La tierra es de quien la ocupa. Que en definitiva lo que está pidiendo Locke de alguna forma es que se respete esa propiedad privada, lo cual también es un tránsito, ¿no? Digo, recordemos que después viene la Revolución Industrial y toda la sacralidad de la propiedad privada, todo un proceso de consolidación de lo privado. Hasta acá todavía hay tierras comunales, hay tierras no exploradas, ¿no? Pero bueno, propio de las sociedades modernas, sobre todo después de la Revolución Industrial y con la consolidación del capitalismo, que la propiedad privada existe, ¿sí? Las cosas en el mundo en el que vivimos tienen dueño, ¿sí? Y en definitiva eso regula también el comercio, los salarios, el acceso a cosas o no, también el mundo desigual en el cual vivimos. Entonces, podemos decir que para Locke el problema es que seamos tanto juez y parte de un conflicto, ¿no? Y por otro lado, el tema de la necesidad de regular la propiedad y de que haya una propiedad privada ya. La solución para Locke es el Estado, que va a venir a justamente regular todo esto. Tiene una visión distinta a la de Hobbes, ¿no? Hobbes es mucho más duro en términos de el ser humano es egoísta, hay conflicto y guerra y muerte. Locke dice otra cosa, dice hay leyes, hay conflicto, el Estado tiene que estar, pero bastante mucho más matizado. Obviamente Locke le va a discutir a Hobbes, y sobre todo en términos de poder, porque lo que va a criticar Locke es al Estado absolutista. Va a decir que el Estado, el pueblo, conserva en última instancia la capacidad de la rebelión. ¿Qué significa esto? Que no podemos tener un Estado absolutista que haga lo que quiera, que decida sobre nuestra vida, sobre nuestra muerte, sobre qué se puede hacer, sobre qué no. Es decir, que eso esté en una persona y no en el Estado, y no en leyes, y no en una constitución. Es importante para Locke que exista en el pueblo la capacidad de rebelión. Es decir, la capacidad de modificar una situación si hay abuso de poder, si hay despotismo, si no se gobierna como se debiera. Esto es importante porque significa un cambio en las relaciones de poder, que para el Estado absolutista era totalmente sagrado y no se discutía el rol justamente del monarca. Bueno, pasamos a Jean-Jacques Rousseau, francés, siglo XVIII, quien fue uno de los principales académicos, influenciadores de la Revolución Francesa, ¿no? Quienes más pudieron teorizar todo este movimiento y todo este descontento del pueblo francés, que en definitiva lo que va a decir es, va a tener una visión muy distinta a Hobbes y a Locke. Rousseau va a decir el mejor momento de la historia es el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza no había conflictos, no había problemas. Tampoco se puede decir que el ser humano era bueno o malo. Si no existía la justicia, si no había leyes, si no había Estado, ¿quién puede decir que es bueno y que es malo? ¿No? Entonces ahí discute directamente con Hobbes, también con Locke, le va a discutir mucho la cuestión de la propiedad privada, a lo que Rousseau se va a oponer fuertemente, y va a decir, ¿por qué el mejor momento del estado de naturaleza? Porque en el estado de naturaleza, el ser humano tenía a su alcance todo lo que necesitaba. Las necesidades que tenían el hombre y la mujer estaban en la naturaleza. Por lo cual, pensémoslo en términos muy reales, ¿no? Si cada uno de nosotros tiene que escribir en una hoja qué cosas quiere o qué cosas necesita, y al lado poner qué cosas tiene. Bueno, seguramente tengamos la mitad de las cosas que tenemos, o un quinto, o lo que sea, ¿no? Algún afortunado tendrá muchas de las cosas de la lista, pero digo, en general tenemos muchas necesidades, producto de la sociedad en la que vivimos, producto de este capitalismo, este sistema de consumo, ¿no? Basado en el consumo, en el intercambio, en la compra, en la venta. Entonces, para Rousseau, ese es el problema. La creación de nuevas necesidades es el problema.
El problema no es el estado de naturaleza. El estado de naturaleza es un momento ideal. Todo lo que el ser humano necesitaba estaba en la naturaleza. Por lo cual, no hay punto de conflicto en ese estado de naturaleza. Acá difiere totalmente de lo que dice Hobbes. El problema va a ser que esa libertad que tiene el ser humano, que es bondadoso, que es tímido, que vive en pequeñas comunidades, pensemos núcleos de pequeñas familias, ¿no? Estamos siempre imaginando situaciones, ¿no?, de hace miles de años, de cómo sería ese mundo sin Estado, sin sociedades ampliadas, civilizaciones, etc. Entonces, Rousseau va a decir, era el momento ideal. El problema es que las sociedades se agrandan, y que las ciudades crecieron, y que ahí empezó la competencia, y la guerra, y los problemas, y las peleas. Va a decir quién canta mejor, quién pelea mejor, quién hace esto o lo otro. Por lo cual, ese es el problema de la sociedad. Cuando se agranda, en términos habitacionales, y cuando empieza la competencia. De algún modo, Rousseau va a decir que lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos la capacidad de perfeccionar nuestro entorno natural. La lapicera, un libro, una mesa, una cámara, ¿no? Es decir, nosotros creamos herramientas que vienen de la naturaleza. Absolutamente todo lo artificial viene de la naturaleza. Entonces podemos transformar nuestra herramienta. Si nos tenemos que pensar cuál habrá sido la primera herramienta, no sé, habrá sido un palo, no sé, una rueda, una piedra para cazar, para hacer fuego, ¿no? Yo estoy pensando hipotéticamente. Esa herramienta, ese palo, esa piedra, se transformó en una computadora, en internet, en un auto, en un avión, en celulares, en la era digital, ¿no? Es decir, fíjense todas las transformaciones que hubo de nuestro entorno natural para que vivamos con todas estas comodidades, ¿no? Que sabemos también que hay obviamente una distribución muy, muy desigual de estas comodidades o de estas creaciones, inventos propios de este mundo en el que vivimos. Entonces, ¿qué va a decir Rousseau? La capacidad de crear herramientas nos terminó esclavizando. ¿Por qué? Porque creamos nuevas necesidades que no teníamos. En ese estado de naturaleza era totalmente recíproca las necesidades y lo que teníamos. Entonces va a decir Rousseau escribe 2 libros muy buenos, escribe varios, pero hay 2 sobre todo que nos interesan. Uno primero que es como un estado de situación muy centrado en el estado de naturaleza, que se llama Discurso sobre el origen y la desigualdad entre los hombres. Un libro que va a arrancar diciendo algo que es muy interesante, que dice, bueno, existen 2 tipos de desigualdad. Una desigualdad que es natural. Todos y todas somos distintos, ¿no? Es decir, tenemos distintas capacidades. Hay gente más fuerte, gente menos fuerte, gente más alta, más baja, con mayores capacidades físicas o mayores capacidades intelectuales, o lo que fuera, pero no somos iguales. Entonces hay una desigualdad que ya viene de nacimiento y que no la elegimos. Pero ese no es el problema. El problema es que hay una segunda desigualdad. Y esa segunda desigualdad es una construcción social. Y esto es importante, esto es lo que le interesa trabajar a Rousseau, también lo que va a repercutir mucho en el pensamiento de Marx, a posterior, y en otros autores como los socialistas utópicos, como toda la corriente de autores más críticos ya de 1800, que se van a basar mucho en esta desigualdad social. La desigualdad de este mundo es una construcción del ser humano que según Rousseau hay que modificar. Es la gran pregunta de la política, ¿no? O del Estado, o de los gobiernos, o de la militancia, o de quienes creen que es posible construir un mundo mejor. ¿Cómo construir una sociedad más igualitaria? Que es lo que se pregunta Rousseau, y él va a decir que la explicación de esta desigualdad está basada justamente en esta creación de nuevas necesidades y en una distribución totalmente desigual. Y una lógica de competencia y de poder que termina llevando al enfrentamiento. Para Rousseau hay 3 momentos. Un primer momento que es el mejor momento, es el estado de naturaleza. Un segundo momento de conflicto, de problema, que es cuando hay nuevas necesidades, se agrandan las ciudades, empiezan los problemas, conflictos, peleas. La solución es el tercer momento, que es el contrato social. Rousseau escribe un libro llamado El contrato social, donde él fundamenta que la única forma de recuperar la libertad que perdimos, que teníamos en el estado de naturaleza, es a través del contrato social. ¿Sí? Hay críticas también. Rousseau es un autor muy idealista, también recibe críticas porque en la primera instancia es un autor muy idealista,
en el origen de la desigualdad entre los hombres. El contrato social es mucho más pragmático, si se quiere, en términos de cómo resolverlo, cómo recuperar esa libertad y esa igualdad que se tenía y que se perdió producto de esta construcción social y esa competencia. Entonces, Rousseau va a agregar algo que es muy novedoso para la época, y con esto vamos un poco cerrando y después ustedes lo van a ir trabajando en los textos, que es la voluntad general del pueblo. Rousseau es un autor que puede ser considerado como un autor muy democratizador, una democracia incluso radical, porque él habla de una democracia como que todos participamos, opinamos, algo que hoy en día sabemos que es inviable porque somos muchos viviendo y sería imposible discutir y ponernos de acuerdo. Por eso existe el Estado, por eso hay representantes, por eso existen los partidos, etcétera, etcétera. Pero entonces sí podemos decir que el aporte, muy importante para la política y para el mundo de esa época en Rousseau, y lo cual va a ser también que va a influenciar y alentar los levantamientos y la participación al calor de la Revolución Francesa, es que el Estado, el soberano, tiene que representar la voluntad general del pueblo. Esto es lo más cercano a la democracia para el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque para Rousseau la voluntad general del pueblo siempre busca el bien común. Y el bien común es lo que todos necesitamos, y la igualdad y la libertad están en ese bien común a través de un Estado, de un contrato social, de leyes, donde podamos justamente recuperar esa libertad, esa igualdad que perdimos en el transcurso que fuimos construyendo este mundo material y surgieron estas desigualdades o esta gran desigualdad social. Por último, no perder de vista la crítica que hace Rousseau a la propiedad privada, hace una crítica muy fuerte, le critica directamente a Locke. Hay un pasaje en el libro donde dice: ¿cuántas guerras, cuántas muertes hubiésemos ahorrado si no hubiéramos escuchado el primero que dijo esta tierra es mía? ¿No? Es decir, directamente le discute a Locke, que como dijimos es considerado uno de los padres del liberalismo, por lo cual Rousseau es un autor muy interesante, muy idealista también, pero bueno, tenemos acá tres autores distintos, considerados los contractualistas, van a llegar un poco a la misma fundamental, al mismo lugar, la necesidad de un Estado, pasa que en distinto momento histórico, con diagnósticos distintos, con distintas fundamentaciones, y son autores que son clásicos, porque seguimos estudiando el Estado y entendiéndolos, y discutiéndolos y pensando cómo es el ser humano, y este mundo que hemos creado, nos guste o no nos guste, es lo que hemos podido crear como seres políticos, como ciudadanos, y el desafío me parece de esta clase, de esta materia y de la política en general, es seguir esforzándonos y construyendo un mundo lo más igualitario posible. Bueno, seguimos en la próxima clase.